Hola, soy Jesús Molina y cada martes, a eso de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde, os espero en Mente Sana, un oasis de esperanza para sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, pues nos vamos con este oasis de esperanza, que además se nota cuando llega nuestro compañero Jesús Molina, porque nos coloca inciensos aquí en la radio y coge la radio un ambiente y un olor. Jesús Molina, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo bien. Esto del tema del incienso, que es algo que no pueden oler nuestros oyentes, crea aquí un ambiente estupendo, ¿eh? Muy agradable, ¿verdad? Sí. Placentero. Yo creo que esto los oyentes lo notan en el que nos ponemos un poco como más tranquilitos, ¿no? Nos relajamos muy relajadito, muy tranquilito, no mijita. Como el primer programa que fue más nervioso. Nos relajamos. El incienso ayuda. A mí me gusta la palabra esta andaluza, nos relajamos una mijita. Una mijita. Genial. Una mijita. Creo que es una palabra esencial. Bueno, Jesús, hoy vamos a hablar sobre las emociones. Las emociones. Muy curioso. Hay mucho que hablar de las emociones. Muchas veces no somos capaces, ¿no? de expresar bien las emociones. Quizás por eso, al no expresar las emociones, el cuerpo nos saca ese grito que tiene dentro de que algo no está funcionando en nuestras emociones, ¿no? No expresar las emociones ataca ciertas partes del cuerpo humano, que ahora lo hablaremos. Cuando tú quieras. Ya podemos empezar, pues bueno, pues las emociones son el resultado de cómo experimentamos física y mentalmente entre el mundo interno y el mundo externo. Esos son las emociones. Y su vertiente psicológica se suman los síntomas corporales debido a la agitación del sistema nervioso. De hecho, etimológicamente, la palabra emoción viene del latín emovere y significa agitar. Ajá. Por eso decimos que cuando sentimos emociones, pues nuestro cuerpo se agita. Sentimos emociones por el amor, sentimos emociones por muchas cosas. Bueno, las podemos sentir positivas y negativas, ¿no? Efectivamente. El miedo es una emoción también. La risa es una emoción. El llanto es otra emoción. Y incluso Jung decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre, porque las emociones conlleva también a ciertas enfermedades. El retener esas emociones dentro, no exteriorizarlas. El título del programa iba a ser "El cuerpo grita lo que la boca calla", porque es verdad, el cuerpo grita lo que muchas veces no exteriorizamos con la boca, ¿no? Muchas veces el resfrío chorrea cuando el cuerpo llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. La diabetes se invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. Ya sé yo porque estoy engordando. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. La neurosis paraliza cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando el orgullo no te doblega. Y el cáncer mata cuando te cansas de vivir. Claro. ¿Y tus dolores callados? ¿Cómo hablan en tu cuerpo? Pues la pena que nos sale, las lágrimas, hace llorar a otros órganos. El camino de la felicidad no es recto. Existen curvas llamadas equivocaciones. Existen semáforos llamados amigos. Luces de precaución llamadas familia. Y todo se logra si tienes una llanta de repuesto llamada decisión. Un potente motor llamado amor. Y abundante combustible llamado paciencia. Y sobre todo un buen seguro llamado fe. La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma, decía Bach, el inventor de las flores, las famosas flores de Bach, ¿no? En las enfermedades mentales más serias como la esquizofrenia, ya que hemos hablado del cáncer como último, es curioso porque las enfermedades mentales más serias como la esquizofrenia, la demencia, la psicosis maníaco-depresiva y los trastornos bipolares, se comprobó que quienes la sufrían no padecían nadie cáncer ni ninguna enfermedad grave orgánica. Curioso. Sí, el promotor de esto de las enfermedades psicosomáticas, que al principio de los años 60 se llamaba psicosomática, en realidad hay dos partes en la enfermedad psicosomática. La parte primaria, digamos, que comienza en la psiquis, y la parte secundaria, que es la que se somatiza, que es la que produce la enfermedad.
de los primeros precursores de las enfermedades, la relación que tenían con la psiquis, fue el doctor Hammer. El doctor Hammer, un médico alemán, que era jefe de oncología del hospital de Múnich, y su hijo sufrió un accidente grave y falleció. A raíz de, al poco tiempo de fallecer su hijo, a él se diagnosticó, le diagnosticaron también los compañeros un cáncer de testículo y su mujer, curiosamente, también un cáncer de mama. Él creyó que había una relación entre lo que le había pasado a su hijo y lo que le había pasado a él y a su esposa. Entonces investigó científicamente. Aquí ya no hay nada de que lo que puedan decir o dejen de decir, aunque tiene muchos detractores el doctor James, pero la verdad que fue un inicio hacia el mundo de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? A él le diagnosticaron el cáncer y entonces empezó a comenzar a hacer indagaciones, estudios sobre los pacientes que había en el hospital. Se dieron cuenta que todos los pacientes que había en el hospital habían tenido algún trauma, o bien una separación matrimonial traumática, un despido traumático, una enfermedad, digamos, sentimental, no digamos sentimental, de ahí viene la enfermedad, de los sentimientos muchas veces. Y además ellos se dedicaron a hacer un tipo de radiografía computerizada del cerebro y se dieron cuenta que dependiendo del tipo de enfermedad aparecían unas manchitas en distintos tipos del cerebro. Llamaron a los técnicos de la casa Siemens, que fue la que la abastecía porque ellos pensaban al principio que podía ser unas manchitas de un defecto de la máquina al revelar, ¿no? Y se dieron cuenta que no, que la máquina estaba perfecta. Entonces investigó y hizo como especie de un plano del cerebro. Y todas las enfermedades estaban localizadas en un punto determinado del cerebro. Bueno, sobre el cáncer, pues el cáncer está principalmente ligado a las emociones inhibidas, un profundo resentimiento y a veces muy antiguo este resentimiento, que puede venir de hace mucho tiempo. Pero el hecho de algo traumático lo que puede hacer es desencadenar ese cáncer. También es verdad que en realidad la palabra cáncer nos afecta tanto que nos hace un efecto nocebo. Quiere decir lo mismo que el efecto placebo, es que nos dicen tómate estas pastillitas y se te va a curar el dolor y te va a aliviar y todo eso, pues el efecto nocebo ya de por sí nos dejamos ir, nos abandonamos. De hecho, muchas personas de las que salen del cáncer, que hoy se sale del cáncer en muchos casos, son gente con ganas de vivir. El cáncer es dejar de vivir. La célula no se sabe cómo, porque nuestro organismo ya está preparado para que el cáncer, de hecho, muchas personas tienen las células precancerígenas, y sin embargo nuestro organismo se defiende de esas células y las rechaza. ¿Por qué ocurre esto entonces? De que otras células avancen, quizás porque nos dejemos esas ganas de vivir y nos abandonemos. Me viene a la memoria un caso, bueno, otra cosa del efecto placebo y el efecto nocebo, que además me ha llamado mucho la atención porque es un estudio que se ha hecho. El miedo a enfermar enferma, y se ha demostrado que en la foto de las cajetillas de tabaco ha aumentado las enfermedades que anuncian. Todas, el cáncer, la impotencia en el hombre, todo eso aumenta nada más que psicológicamente por lo que estás leyendo. Y ahora me viene a la memoria, que tú te acordarás porque ha estado aquí en la casa, en el programa de Ángel Olivero, Diego de la Paz, con el programa de la bioneuroemoción. Me llamó mucho la atención porque, como tú sabes, después del programa pues nos vamos muchas veces a tomar una cervecita y a seguir charlando con la persona que viene que es entrevistada por Ángel. Y me llamó mucho la atención esta anécdota que contó Diego de la Paz, con su sencillez y con su buen hacer, porque además es un maestro en el tema este. Era la historia de un chico deficiente mental que le diagnosticaron cáncer. Este chico fue al oncólogo para la revisión y el médico pues le dijo que tenía un cáncer terminal. Bueno, el chico le preguntó, bueno, doctor, ¿y cuándo tengo que volver otra vez por aquí, por la consulta? Y el médico, por decirle algo, le dijo dentro de 3 meses, pensando que no iba a durar los 3 meses, evidentemente, porque el cáncer era terminal y muy rápido. Bueno, su sorpresa fue que a los 3 meses apareció el chico por la consulta, y el oncólogo le preguntó al chico, bueno, ¿cómo te encuentras? Y dice, yo estupendamente, doctor.
Pero bueno, vamos a ver. Si yo te dije a ti que tenía un cáncer terminal y además que tenías un cáncer terminal, ¿cómo es que dices que estás tan bien? Dice, no, doctor, yo entendí que me había dicho usted que yo tenía un cáncer terminado, no terminal. Y me he curado. ¿Hasta qué punto nuestro cerebro es capaz de sanar nuestras emociones? Curioso, ¿eh? Es una anécdota que contó Diego La Paz que me llamó mucho la atención. Porque en nuestro cerebro funciona todo. Si es quien manda nuestro organismo. Si pudiéramos desarrollar... hace años leí en una revista del Reader Digest, que yo no sé si sigue funcionando esta revista, era una revistita pequeña, yo estaba suscrito hace años, y ahí venía ya un estudio sobre las células regenerativas del cuerpo humano. En ciertos animales, por ejemplo, como una lagartija, todos hemos jugado de niños con lagartijas, y algunas veces la lagartija se desprende del rabo para huir. Ese rabo le vuelve a salir a la lagartija. Se ha dado caso de amputaciones de bebés, de un dedito y ese dedo le ha vuelto a salir a ese niño. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo se regenera, lo mismo que cuando tocamos algo nuestra piel se desgastaría y sin embargo se está regenerando. Si consiguiéramos que nuestro cerebro enviara la orden a nuestras células para que se regeneraran ciertos tumores, ciertos órganos, un hígado infectado, un riñón en mal estado, no existiría la enfermedad, sería una cosa que parece de ciencia ficción, pero es que nuestro cuerpo está preparado para eso. Tú míralo, nos hacemos cualquier cortecito y al cabo de X días el cortecito ha desaparecido, aquello se ha curado y bueno, tenemos como si nada hubiese pasado por la piel. O sea, tiene que ser más invasivo para que se te quede algo de señal, pero aún así se regenera. Se regenera todo. Yo estuve leyendo con esto de lo del cerebro y lo que este chico escuchó, ¿no? Lo del cáncer terminado. Estuve leyendo un ensayo también de un doctor en Estados Unidos que habla sobre, fíjate, es muy curioso, sobre que la muerte no existe. Todo es producto de nuestra propia conciencia. O sea, nosotros, decía, no como ejemplo, miramos al cielo y lo vemos azul porque nuestra conciencia nos dice que es azul. Si nuestra conciencia nos dijera que es verde, lo veríamos verde. Y entonces el tiempo lo tenemos concebido, por así decirlo, como algo lineal, cuando no es así. Y él apunta hacia la teoría del multiverso, de las cosas paralelas, y que hoy estamos aquí y mañana estamos en otro plano y pasado en otro. Y era una cosa así muy curiosa sobre el cerebro y el poder tan grande que tiene los multiversos que le llaman. Uh-huh. Además, ¿quién te dice a ti si somos energía? Y la teoría de la energía dice que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía se transforma. Nuestro cuerpo, ya hablaremos en otro programa sobre la muerte y la no muerte, porque no creo en la muerte, creo en la desencarnación, ¿no? Nuestro cuerpo simplemente es una envoltura, pero la energía la tenemos dentro, y la energía, como he dicho antes, ni se crea ni se destruye, se transforma. Cambiamos de cuerpo, simplemente se agota este cuerpo y comenzamos en otra vida o en otra forma de vida diferente, en ese universo multiparalelo que tú dices también, multiverso. Claro, y por entrar un poco también en lo que nuestro cerebro es capaz de hacer, o sea, todos, yo creo que todos, y sobre todo cuando pequeños, ¿no? Que no queríamos ir al cole o no es que hemos querido hacer algo en concreto y hemos, dicho que nos dolía la cabeza o que nos dolía un poco la tripa o cualquier cosa. Esta mentira nos la hemos creído y al final hemos tenido los síntomas de los que estábamos hablando. Que decía tu madre, te ha castigado Dios, ¿ves? Por mentirme. Curioso. Es cierto, curioso. Atraemos lo que pensamos. Esto también, otra cosa, por ejemplo, que me hace mucha gracia, que me llama la atención, es cuando, por ejemplo, nos hacemos un cortecito o cualquier rozadura, bueno, del día a día, ¿no? Y no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta, no nos duele y nos podemos pegar horas. Y cuando lo vemos, sentimos el dolor. Sí, además hay otra cosa que también dicen, que, jolines, cada vez que me hago un corte o me hago un porrazo, todos los golpes van al mismo sitio, porque es la parte más resentida que tenemos, ¿no? Pues sí, y siguiendo un poco con las enfermedades, hay una muy llamativa que a mí me gustaría hablar más extensamente en otro programa sobre porque es una enfermedad un poco que no la cree la gente, y son las fibromialgias. Las personas que padecen de fibromialgia es un dolor que la mayoría de las personas se creen que es un invento, que es un... Pues fíjate qué cosa más curiosa, porque es un sufrimiento interior y es relacionado con las enfermedades
con la enfermedad de las fibras familiares. De hecho, fibras son vínculos familiares y los agarres familiares, mío, músculo, la impotencia que tengo de someterme a una situación, y algia es el dolor psíquico que va a materializarse en dolor físico. Muchas veces la solución de la fibromialgia es amarse a sí mismo, no estar tan pendiente de la familia. Aunque tengamos ese vínculo tan fuerte con la familia, son personas que se preocupan mucho de los demás y se abandonan mucho en sí mismos. Y otro día, si quieres, pues podemos alargar un poco el tema de la fibromialgia, porque es una enfermedad que está como maldita, como la persona que lo padece no le hacen caso. Aquí estamos muy concienciados con la fibromialgia. Lo sé, además hay un centro aquí de fibromialgia en Gelbe. Una asociación que es Fibrogeldúa y bueno, que son unas mujeres espectaculares y que yo creo que están aprendiendo a vivir y a hacer muchas cosas en unión y aprendiendo a convivir con la fibromialgia. Pero claro, esto no es un proceso de que hoy para mañana se cure. Entonces, no. Pero sí es verdad que interviene mucho el proceso interno, ¿eh? El aprender a amarse a sí mismo, el quererse a sí mismo y el justificar esas ganas de luchar por los demás, que no se vayan a enfadar conmigo, que no vayan a pensar que ya no los quiero. Es un sentimiento como de culpa que tienen los fibromiálgicos. Y yo le diría que es importante no solamente cambiar de emoción, sino encontrar nuevos valores. Y decirle una frase que me gustó mucho, que dice que en los huecos y en la vida quienes han aprendido a enfrentar la adversidad son quienes ganan los campeonatos. Y es curioso que es mucho más dada en mujeres que en hombres. Sí, quizás por el sentido maternal que tienen las mujeres, que lo tienen más desarrollado que los hombres. De hecho, casi todos los casos que conozco son de mujeres. Sí, muy pocos hombres. Es de mujeres, casi todo de mujeres. Por eso te digo que además es un tema que es digno de estudiar en el campo psicológico, ¿no? Yo personalmente, pues puedo agradecer ya esto es una historia personal mía, a un infarto que tuve, el que me cambiara el chip de la vida. Era una época en la que yo me había independizado del negocio, me había propuesto unos proyectos muy altos, que al final conseguí los proyectos que tenía, pero a costa de qué, ¿no? Claro. Entonces una buena tarde pues me sentí mal, una presión en el pecho y me fui al Hospital Virgen de Rocío. Además me fui yo solo, cogí el coche, ya sé que está mal, no tenía que haber cogido el coche yo solo, me riñó todo el mundo posteriormente, y lo que sí es verdad es que incluso tuve suerte, la casualidad no existe. Yo digo siempre que todo es causalidad. Con lo difícil que es aparcar en el Virgen de Rocío, aparqué en la esquinita. Claro. En la esquinita. Rápidamente, los análisis además, como ya me había dado otro aviso, porque el infarto suele avisarte de alguna manera. Y como ya me había dado otros avisos, pues me di cuenta que estaba mal y digo, no le digo nada a la familia, sino que me voy para allá. Me hicieron las pruebas, el electrocardiograma dio normal, pues sin embargo las enzimas cardíacas que se hacen a través de los análisis se estaban disparando. Efectivamente, me metieron nitro, y bueno, y salí adelante. Me dejaron ingresado en el BOS de cardiología. Y estando en el BOS de cardiología es cuando te da que pensar todo, ¿no? Incluso me hicieron una prueba que no me acuerdo cómo se llama ahora, y es una prueba que te provocan como otro infarto, pero claro, con un cuadro médico que además era excelente. Tengo un recuerdo del cuadro médico que tenía, del interés que se tomaban y de todo lo que había allí, que era bastante bueno, ¿no? Estando allí en el BOS de cardiología te da que pensar todo y empiezas a recapacitar y a decir que, bueno, que te ha pasado esto porque es un aviso que te está dando el cuerpo. Tu cuerpo llevaba un estrés, un ritmo de vida muy alto, y te dijo, quieto, esto hay que tomarse una reflexión. A partir de ese momento mi vida cambió mucho. Yo había empezado psicología, lo había dejado por motivos de trabajo, y fue cuando recuperé otra vez esas ganas de vivir, esas ganas de entrar en el mundo espiritual, de conocer un poco más de cerca el mundo espiritual. Y bueno, estoy buscando una frase precisamente que al final me la he dejado allí, pero una frase de un libro que me trajeron, que tampoco es por casualidad, que es de Osmandino, y es una frase de Christian Andersen, que habla sobre
sobre la vida y sobre los sueños, pero no me acuerdo, sinceramente, ahora mismo no me acuerdo y me he dejado el papelito encima de la mesa. Bueno, pero bueno, en cierto modo leí ese libro que además me llamó mucho la atención porque es un libro que Osman Dino es un señor que estuvo a punto de suicidarse y que en un momento, este libro es un poco autobiográfico de él, ¿no? Es un libro que lo utilizan mucho de autoayuda en empresas, a los comerciales, y el de El mejor vendedor del mundo, que es una historia muy bonita, que parezca así un poco rimbombante el título. Y este de El 12º ángel, pues es un libro que trata sobre un escritor que está fracasado, un empresario también, está fracasado y está a punto de suicidarse. Y en ese momento lo llama un amigo para que cuide de un niño que tiene una pequeña polio y que quiere jugar al béisbol. Ese niño le da tal fuerza a ese hombre que cambia el chi totalmente. Cambia el chi de la vida y cambia el chi de que lo mismo que le está transmitiendo al niño a luchar y ayudar a los demás, eso lo aplica a sí mismo. Reconozco que con ese libro, será porque estaba muy sentimental en aquella época, incluso lloré. Lloré en el hospital. Lástima la frase que me la he... Bueno, si quieres, el martes que viene, porque nos quedamos ya sin tiempo, abres diciendo esa frase, que la gente lo sepa. La semana que viene además vamos a hablar de un tema muy, muy curioso. Dime, ¿qué vas a decir? No ha aparecido la frase. Es que yo empiezo a hablar y dejo los papeles de lado y ya pierdo el control y ya no sigo con... Pero mira, la frase decía así: la vida de todos nosotros es un cuento de hadas, escrito por los dedos de Dios. Esa es la primera frase que viene en este libro. Y me gustó mucho, la verdad. La semana que viene decía yo que vamos a hablar sobre un tema muy curioso. Y es que, bueno, parece ser que las relaciones de pareja sufren un poquito, ¿no? Cuando llegan este tiempo estival, este verano. Y bueno, no se sabe exactamente por qué es así. Pasa lo mismo también quizás en Navidades, ¿no? Pero esos son más tipo reuniones familiares y copitas por medio. Pero en este tiempo estival sufren mucho las relaciones de pareja. La semana que viene vamos a hablar sobre esto. Sí, de hecho, de las emociones, pues es el amor. El amor, el llanto, la risa, y todo va incluido en ese tipo de relaciones, ¿no? En las relaciones amorosas. O bien te hacen llorar, o bien lo pasas muy bien y te ríes mucho. Bueno, eso lo veremos el martes que viene. Jesús Molina, muchas gracias. A ti, Ra. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hola, soy Jesús Molina, y cada martes, a eso de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde, os espero en Mente Sana, un oasis de esperanza para sentirnos bien con nosotros mismos.